Bendiciones. Bueno, vamos a buscar a Juan 4. Vamos a estar leyendo desde el versículo 43 hasta el 54. Y antes de empezar ahí, si recuerdan, hemos estado hablando de Juan, ¿ok? Hemos estado de Juan. Y si hacen un poquito de memoria, donde comienza Juan, cuando comienza hablando de Juan el Bautista, que él bautiza y bautiza a Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús, cuando se mueve a Jerusalén, si recuerdan que Jesús le habló, pero antes de eso hizo la boda de Caná, recuerda que cambió el agua hacia vino, cuando estaba con sus discípulos. Luego de ahí Jesús baja y le habla a Nicodemo. ¿Se acuerdan que habló con Nicodemo? Que Nicodemo en la noche fue buscando a Jesús. En el cuarto. Sí, ellos. Bueno, no, ellos le cuestionan a Juan. Ellos le dicen a Juan, hey. Exacto, él mismo. Sí, le dicen, hey, ¿por qué aquel que tú dijiste está bautizando? Con la que hablamos ahí, eso fue. Exacto, ahí mismo. ¿Por qué? Porque había otro bautizando. ¿Y qué le dijo Juan? ¿Recuerda lo que Juan le contestó? Juan le contestó y le dijo, yo nunca he dicho que yo soy el Mesías, yo siempre he dicho que hay uno más grande que yo, que es el que va a bautizar en el Espíritu, que yo, él dijo, no sé si usted estaba cuando hablamos eso, la semana pasada o la antipasada, pero Juan le dijo, yo nunca he dicho, yo siempre he conocido mi lugar, siempre conozco mi lugar, conozco lo que me toca y él es el principal, él es el mayor, él es el que, o no sé si lo escuchó, o hasta ahí llegó. Pues el miércoles pasado fue la mujer samaritana. La mujer samaritana, muy interesante. Vamos a hablar un poquito de eso, ahí hacemos un pequeño recordatorio. Pero Juan 4 lo dividimos en dos. Entonces la primera parte fue la mujer samaritana. Y ahí fue cuando Jesús sale de Jerusalén. Entonces él pasa por Samaria porque va para Galilea, vamos a ver el mapa ahora, y hablamos de que sacó un tiempo específico y habló con la mujer samaritana. Le pidió agua, entonces la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, siendo hombre, te atreves a hablarme a mí así en público? Y a Jesús le habla, si tú supieras quién te está pidiendo agua, todo eso. Los discípulos no estaban comprando agua, comida. Entonces cuando ellos llegan se dan cuenta y esa interacción, hablamos la semana pasada, está bastante interesante. Luego, en ese mismo capítulo, Juan 4, entonces nos encontramos con esto que vamos a estar hablando hoy, que se llama Sanando al Hijo de un Noble. Entonces voy a leer Juan 4, del 43 al 54. Vamos a ver dónde lo tengo acá. Ajá. Comienzo leyendo. Lo voy a leer completo, del 43 al 54. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial de rey cuyo hijo estaba enfermo. 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. 48. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creerías o no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. El 52. Entonces él preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ok. Interesante. Miren si pueden. Les voy a poner acá el mapa. No sé si lo ven bien ahí, pero
Siempre me gusta hacer referencia visual. Para mí la referencia visual me ayuda muchísimo. Si recuerdan, la parte de abajo del mapa dice Jerusalén. Ahí estaba Jesús. ¿Por qué estaba ahí? Porque estaba en las fiestas. Las fiestas siempre se hacían en Jerusalén y Jerusalén la capital de Judea. Entonces, esa parte de abajo, toda esa esquina ahí es lo que le llamamos Israel. Es importante mirar los mapas, estudiar los mapas. Sí, sí, porque Jerusalén es donde estaba lo que era, que si el templo, estaban los fariseos, era el centro de todo. Pero Jerusalén es la capital de Judea. A Judea le podemos llamar estado, es un estado. Entonces Judea está ahí, si lo ven ahí, Judea. Al norte de Judea es la región de Samaria. Samaria, como hablamos la semana pasada, era un lugar que los judíos no querían visitar. Ellos no querían ir a Samaria por diferentes razones, pero principalmente porque no se llevaban con los samaritanos. Porque los samaritanos, como hablábamos la semana pasada, eran una mezcla, eran como satos, por llamarlo así. Ellos no se llevaban con los samaritanos, porque los samaritanos, a pesar de que creían en diferentes cosas iguales a los judíos, ellos también le servían a otros dioses. Eran gente que eran desagradables para los judíos. Doctrina diferente. Por eso la mujer samaritana le dice a Jesús, ¿cómo es posible que tú, siendo judío, me estés hablando a mí? Porque los judíos no se llevan con los samaritanos. Entonces, exacto, esa región, sí. Sí, exacto. Jerusalén abajo y Galilea arriba, al norte. Entonces estamos, al sur está Judea, Jerusalén, en el medio está Samaria y al norte está Galilea. Tienen, sí, pero eso fue, hablamos la semana pasada, tienen básicamente dos maneras. La manera que cogió Jesús es la más rápida tal vez, pero es desagradable porque pasas por el mismo centro. Entonces, no querían ir. Entonces, si ve lo que está cerca del mar, allá al lado oeste, esa es el área larga, pero por ahí es que cogían, por acá. Sí, porque es montañoso, no es un área buena para pasar. Pero por ahí es que pasaban y se tardaban un poquito más. Por eso no les gustaba descender por esa área. Pero igual Jesús lo hizo así. Un saludo y bendiciones a todos los que nos ven. Entonces, ese mapa ahí, tengo otro mapa aquí rapidito. Si miran ahí, ese en el medio, si ven ahí, está lo que es el mar de Galilea. Ahí en ese punto está Capernaum. Y es mencionado ahí en el texto bíblico, entonces lo vamos a hablar ahora un poquito. Si miran un poquito más abajo, no sé si veis que dice Nazaret, un poco más abajo, vaya un poquito más abajo. Nazaret, pues entonces ahí es, déjame ponerlo acá, ahí es básicamente de donde era Jesús. Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces, Caná, si ve Caná, que está un poquito más al norte de Nazaret, pues entonces... Exacto, mira al mapa abajo, Samaria el área de que no querían ir. Y si miras en el centro que dice Sicar, Sicar es la capital de Samaria. ¿Ok? Ok, vamos acá. Vamos a comenzar con esto. 2 días en Samaria no es mucho tiempo. Ya, si miras el texto 43, dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. ¿De dónde salió Jesús? ¿Dónde estaba? No, salió de Jerusalén, pero cuando habló con la mujer samaritana estaba en Samaria. Entonces tuvo 2 días. 2 días no es mucho tiempo para estar. Normalmente ellos se quedaban una semana, 2 semanas, un mes en diferentes lugares, pero tuvo 2 días. ¿Por qué? Porque Samaria no era un lugar agradable para ellos. Ellos no les gustaba, pero hubo, si mira, tal vez había violencia en contra de los judíos, sí. Sí, porque es que no se llevaban. Entonces, pero el capítulo 3 dice que muchos samaritanos creyeron. Entonces Jesús se quedó un tiempo, lo más seguro estaba hablando con algunos, pero fueron más que 2 días. ¿Okay? El segundo punto dice, el profeta no tiene honra. Mira, vamos a volver a mirar aquí. El versículo 44. El versículo, si lo tienen, el versículo 44 del capítulo 4 dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué usted cree, don Guillermo, cuando dice el profeta no tiene honra en su tierra? ¿Qué significa eso?
Que no es respetado, básicamente, ¿verdad? Que una persona es como si, es como decir, la familia de uno no creen a uno por diferentes cosas. En el pueblo de uno no respetan a uno. Y ese refrán se usa mucho. El profeta no tiene honra en su propia tierra. La palabra honra en este versículo es timé, tiene un acento en la E y quiere decir honor. Entonces Jesús estaba diciendo, la persona que trabaja en su propia tierra no es honrado, no es respetado, no es validado. Estaba diciendo Jesús ahí. Pero mira qué interesante. Galilea era la tierra de Jesús, donde él creció, porque sabemos que él nació en Belén. ¿Ok? ¿Verdad? Él nació en Belén y eso es otra historia. Pero cuando él fue a nacer, su papá, José y María, fueron a Belén porque había un census. Él creció y se crió en Nazaret, en Galilea. Y para donde él iba. Y esto explica la realidad de que Jesús, cuando caminó la tierra, era un hombre, no era solamente Dios. Entonces, y lo difícil que es ministrar a conocidos. Pero los galileos lo recibieron y creyeron en él. Mira lo que dice el versículo 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en las fiestas, porque también ellos habían ido a la fiesta. Ahora les pregunto esto. Entre el versículo 44 y 45, les pregunto esto. Piensen en esto. Si Jesús dice, el profeta no tiene honra en su propia tierra, él lo dice. Pero el próximo versículo dice, pero los galileos creyeron en él. ¿Por qué Jesús se toma el tiempo de decir, los profetas no tienen honra en su tierra, más continúa yendo allá, más recibe atención de los galileos? Mira. El 44 dice, porque Jesús mismo, yo sé que a esta hora es un poquito tarde para uno estar analizando esto, pero el 44 dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. O sea, él está diciendo, allá no me respetan. Ok, pero en el versículo 45, rápido dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Parece un poquito contradictorio, ¿no? Parece un poco contradictorio, pero ¿por qué Jesús hace esto? Bueno, hay diferentes escuelas de pensamiento en esto. Él se está refiriendo, recuerda que Jesús nació, o Jesús se crió ¿en dónde? En Nazaret. ¿Y Nazaret está en dónde? Nazaret está en Galilea. Entonces, Jesús viene de Samaria, acuérdate que estaba hablando con la samaritana. Tuvo 2 días en Samaria, se fue y fue para Galilea. Antes de él llegar allá, él dice, vamos para allá. Entonces, el 43 dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. O sea, que él fue para un lugar donde él sabía que no era respetado, básicamente. Entonces, la pregunta es, ¿como uno más? O un mentiroso. Recuerda, ellos lo vieron crecer. Y van a decir, ese es Jesús. La pregunta es, cuando dice que no tiene honra en su propia tierra, ¿él se refiere a los de Galilea? Él se refiere a él. Él se refiere a que los profetas como él no son respetados en su propia tierra. Es como decir, por ejemplo, Como ahora mismo que el presidente no es respetado en su propio país. Exacto, sí, el alcalde, para poner un local. El alcalde es de San Clau y se está postulando. Y yo digo, ese tipo no brega. Pues eso dijo Jesús. Pero entonces cuando él llega a Galilea, Recibe atención. Exacto, yo le pregunto a ustedes, los que me escuchan, ¿por qué? ¿Qué ustedes creen? ¿Por qué Jesús dice, el profeta no tiene honra en su tierra, pero cuando él llega a su tierra, lo honran? ¿ya sabían que era el Mesías? No sabían que era el Mesías. Hay dos escuelas de pensamiento, básicamente. Pero mira, vamos a volverla a esa ahí, pero yo estuve tiempo analizando eso porque me pareció bien interesante. Primero, vamos a pensar en esto. Jesús fue a Galilea porque allí no encontraría el honor de una fe verdadera. Allí, en consecuencias, tenía una obra que hacer, una misión que perseguir, cuando por tanto vino a Galilea, aunque fue bienvenido por motivos indignos o no dignos. Piensen en eso, número 1. Número 2, volvemos a esa hora, pero número 2, Jesús finalmente se fue a Galilea porque
había evitado en Galilea la creencia de que un profeta no tiene honor en su propio país. Tal honor, sin embargo, ahora lo ha ganado en Judea, fuera de su propio país. Por tanto, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Básicamente, lo que estamos mirando es que Jesús fue a Galilea y dice que no son respetados, pero él está mostrando a sus seguidores y a sus discípulos que aunque el trabajo es difícil, aunque no te van a recibir, aunque no vas a ser respetado, hay que ir y hacer el trabajo. Así de sencillo. Hablé con un pastor, amigo conocido, que le dije, ¿qué tú piensas de esto? Estudié y llego a la conclusión de que Jesús lo que estaba haciendo era diciéndonos, el trabajo es difícil, no te van a respetar, no te van a básicamente validar, pero ¿sabes qué? Hay que hacer el trabajo igual. Si no recibieron al Hijo de Dios, si no recibieron al Mesías, que no te reciban a ti. Eso es lo que está haciendo. Por eso en el versículo 44, Jesús mismo dijo que los profetas no son respetados, el 45, pero cuando fue a Galilea, los galileos lo recibieron. Lo recibieron por lo que dice, ¿no? Porque se fue para Judea y allí ganó, dice tal honor, sin embargo, ahora lo ha ganado en Judea. Sí, pero también el argumento es que ellos, y eso lo tengo una nota después, pero lo que está pasando es que ellos lo están recibiendo por lo que vieron que él hizo, pero no por fe. O sea, fue como... Exacto, que fue... Exacto, entonces aquí lo tengo. ¿Qué hizo en Judea? Que ellos recordaban, volteó las mesas, predijo su propia resurrección, realizó otras señales pues, que no están especificadas ahí, pero no fue que lo recibieron porque ellos dijeron, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. Lo recibieron básicamente porque en Judea él hizo un show, él fue diferente, él dijo cosas que fueron controversiales, él tumbó las mesas, por eso lo recibieron. Pero recuerda que ya él había cambiado el agua en vino en Caná, que es allá en Galilea también. Entonces había un tipo de confusión ahí, pero lo recibieron. Vamos a continuar. En el 45 lo leí. Cuando vino a Galilea, los galileos recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. O sea, creyeron en él o creyeron en lo que él había hecho, pero no estaban creyendo en quién él dijo que él era, el Hijo de Dios. No, exacto. No tenían esa fe todavía. No tenían esa fe todavía. Sí, estaba en este libro, estaba ahí, en este tiempo estaba todavía arrancando, pero acuérdate que ya él había hecho varias cosas en Jerusalén y había hablado, por ejemplo, con la samaritana. Muchos samaritanos creyeron, dice el capítulo 3. Exacto, pero creyeron en él. Entonces, esta gente todavía no habían creído en él como hijo de Dios, pero estaban creyendo en las cosas. Era como... Sí, claro. Por eso él dice, voy allá, aunque allá no me reciben. Claro, él nació, es como decir que nosotros tenemos un alcalde, un gobernador que nació en Orlando. Nosotros sabemos quién él es. Él era conocido en Galilea, de nacimiento. No, él sabía que no le iban a honrar. Él simplemente, ya él sabía. Él le dijo a sus discípulos, en 2 días nos vamos de Samaria para la tierra que yo sé que no me van a honrar porque es mi propia tierra, pero tenemos que ir. Hay que ir porque hay trabajo que hacer. Entonces la enseñanza ahí es, hay trabajo, no va a ser apreciado siempre, no va a ser agradecido, pero igual hay que hacerlo. ¿Verdad? El 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, recuerda, te lo mostré allí en el mapa, donde había convertido el agua en vino. Y en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Ok. Le muestro acá, sí. Capernaum, una ciudad, mira. Mira el mapa ahí, si lo pueden ver. Ven dónde está la estrellita, ahí está Capernaum. Si miran un poquito más al oeste o a la izquierda, ve que dice Caná. Ok, hay algunos mapas que dicen que son entre 15 a 20 millas. De Capernaum a Caná, que en este tiempo de nosotros no es tanto, ¿verdad? En carro, pero en ese tiempo, si estaba caminando, era un día. ¿Sabes? ¿Cuánto se tarda uno en caminar 20 millas? Es un día. Exacto. Y más si es montañoso, no hay asfalto, si tienes carga, lo que sea, pues estamos hablando de que
estamos hablando de una caminata de un tiempo, un día, más de mediodía, un día posiblemente. ¿No? ¿Cuál? No, porque siempre han habido marcadores, ¿sabes? Siempre han habido tierra, calles de tierra, ¿entiendes? Siempre ha estado, o sea, había mapas, o sea, los mapas llevan miles de años. So, siempre han habido marcadores de terreno y todo. Sí, sí, es como hay gente hoy día que, a pesar de que el desierto Sahara, no se puede mapear porque el viento mueve las montañas y eso. Hay gente de allí que sabe moverse por marcadores y cosas. Es una cosa increíble. Topografía. Entonces, el 46. Vino pues Jesús y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Ok, vamos a leer aquí. Primero, ¿dónde estaba Jesús? Tenemos que recordar siempre, pues pensemos en el mapa. Jesús estaba en Galilea, en lo que era el norte del país, ¿verdad? Estaba en la cosa, estaba en Canaán. ¿Y de dónde vino el representante este del rey? De Capernaum. 46. Vino pues Jesús otra vez a Canaán y había en Capernaum un oficial del rey. Estaba enfermo. ¿Quién era el rey? No, el oficial, el noble, un trabajador del rey. Exacto, él estaba situado, al revés no, él estaba situado en Capernaum y se movió a Canaán porque escuchó que Jesús iba a estar en Canaán. Él fue porque su hijo estaba enfermo. Él fue porque su hijo estaba enfermo. Pero antes de entrar ahí, es importante que sepamos quién era el rey ese con el quien él trabajaba. Porque no está ahí ni está el nombre del noble. No se dice nunca el nombre del noble, pero sí sabemos cuál era el rey. El rey se llamaba Herodes Antipas. Y le voy a dar un poquito de información de Herodes Antipas que es mencionado. Un oficial, sí, él no era un simple limpiador o obrero, no, era un oficial de la corte del rey, cuando era un noble, cuando era un oficial. No sé, tal vez era jefe de sección, tal vez era un supervisor de cadena, algo así, pero era, sí, 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 no era el rey, pero tampoco era una persona baja, era alguien reconocido. Herodes, del griego, significa descendiente de héroe. Herodes el Grande fue el que comenzó, y les voy a mostrar una tabla aquí para que puedan ver esto, pero Herodes el Grande fue el que comenzó esta dinastía. Herodes, recuerden, cuando estamos leyendo la Biblia en el Nuevo Testamento vamos a escuchar Herodes muchas veces. No era el mismo Herodes, eran diferentes Herodes. ¿Ok? Y ahora les voy a mostrar. Ahora se lo voy a mostrar. Herodes el Grande, fundador de esta dinastía, él comenzó en 40 antes de Cristo y consiguió el Senado romano que lo nombraran rey de Judea y se convirtió en rey aliado. Cuando la Biblia menciona a Herodes son diferentes. La Biblia menciona rey tetrarca. ¿Qué significa tetrarca? Tetrarca significa que es un mandato dividido, un reino dividido. O sea, es decir, de 3 o 4. O sea, que es decir, San Cloud. Pues si decimos yo soy rey tetrarca de San Cloud, quiere decir que yo tengo una sección de San Cloud. Tal vez tengo Harmony, tal vez tengo el Downtown, pero no soy rey de todo San Cloud. No, es dividido. Entonces, rey tetrarca significa que había más de uno en esa sección. Y en Galilea habían varios reyes tetrarcas. ¿Ok? Les quiero mostrarle este aquí. No sé si se ve muy bien, pero si no, lo haremos aquí. Ok. Si miran arriba ahí, Antípatro o Antipatro primero fue el que comenzó, entonces él tuvo varios hijos. Uno de esos hijos fue Herodes el Grande. Y ahí está la escritura, Mateo 2, Lucas 1, habla de esto. Entonces Herodes el Grande comenzó eso. Herodes el Grande tuvo varias esposas, Doris, Mariamne, Mariamne II, Cleopatra de Jerusalén, Maltase. Ok, pues esas mujeres tuvieron diferentes hijos y varios de esos hijos eran los reyes tetrarcas porque ya Herodes había muerto, Herodes el Grande. Entonces,
el Herodes que está hablando aquí fue hijo de Máltase, el hijo de Máltase, porque Marián II también tuvo un hijo que se llamó Herodes, pero no fue ese, el que está hablando aquí de este rey, ¿ok? Aquí tengo otro que puede ser que le ayude un poquito más. Entonces, vemos ahí Herodes el Grande, aproximadamente murió en el año 4 después de Cristo. Y vemos que tuvo a Doris de esposa, Doris, Marianne o Mariane, Máltase y Cleopatra. Pues el hijo de Máltase es el Herodes que se está hablando aquí. Que si ven abajo dice que reinó en esa parte desde el 4 después de Cristo hasta el 39 después de Cristo. Sí, por la fecha, sí, y por el nombre. Por el nombre, porque era Herodes Antipas, Herodes Filipo, habían diferentes. Es interesante y es un poquito confuso, pero habían varios Herodes y no eran ellos simplemente gobernadores únicos. Acá tenemos eso. Ok, entonces vamos a continuar acá. En el 47. En el 46 vino el noble, un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Entonces en el 47, este noble, este oficial, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Unos detalles importantes del noble. Viene de Capernaum, oficial de Herodes, escuchó acerca de Jesús, mas confió en Jesús antes de verle. Fue donde Jesús a Canaán, 15 o 20 millas, no envió criado, no se llevó a su hijo. Les pregunto, ¿por qué? Piensa en esto. Acuérdate que tenemos que mirar la Biblia y tenemos que pensar en contexto y tenemos que ponernos en el lugar de ellos, tenemos que trasladarlo si podemos para que esto nos ayude a poder entender las situaciones que ellos estaban pasando. El noble vive en Orlando y escucha que Jesús está en Poinciana, más o menos, y decide ir porque está su hijo enfermo. En Puerto Rico es más o menos de, qué sé yo, de Aguada a Cabo Rojo, de Mayagüez, no, de Añasco a Cabo Rojo, en esa área que conozco, más o menos. 20 millas tal vez, o menos, no, menos, porque si Puerto Rico mide 35... De Arecibo a Ponce es 35 millas, más o menos. De Aguadilla hasta Cabo Rojo son 35 millas. Ah, no, pues es menos. Sí. Bueno, imagínate una estancia. Ah, arriba, exacto. Como Añasco a Cabo Rojo. A lo largo que son 100 millas. Ya. Pues imagínate eso, imagínate por qué este noble, piensen ustedes y me dicen, a ver, ¿por qué este noble no envía un criado, no se llevó a su hijo? ¿Qué ustedes creen? La distancia, que no sabía, ok. Y quería que él fuera para que a lo mejor no se podía ni mover el muchacho. El muchacho no se podía mover, no se lo llevó, ¿sabe? Él no se llevó al niño, se fue él solo. La enfermedad me parece que era demasiado grave. Y también pensemos en esto, muchas veces nosotros los hombres, los seres humanos necesitamos ver para creer. Él se fue a sabiendas si él le iba a decir que iba, ¿no? Él se fue sin saber qué le iba a decir. Entonces, ¿crees que ya tenía una fe ciega o fue que simplemente no tenía más opciones? Para mí tenía una fe ciega. Parece que había escuchado lo que había hecho y tenía una fe ciega porque ¿Qué padre, opciones debe haber tenido. qué padre o madre no deja todo lo que tiene y le busca la solución a su hijo, ¿verdad? Para que viva. Pero mira, fulano este, aquello, empezó a escuchar y déjame ya buscarlo. Lo intentó todo, intenté medicina, intenté magos, intenté esto y lo otro, déjame tratarle a ese Jesús. Todavía este hombre. Dice que confió en él antes de verlo. Entonces, acuérdate que ya esta gente había escuchado acerca de lo que Jesús había hecho en Judea, en Jerusalén, habían posiblemente escuchado lo que Jesús había hecho en Samaria con la samaritana y con todas. Si la Biblia dice en Juan 3
que muchos samaritanos creyeron en él, muchos, esas noticias corren. ¿Sabes? Eso no se va a quedar solamente en Samaria, eso ya esta gente, Y en ese caso me decís, pero ¿por qué creen en él? A lo mejor fue por algo, ¿verdad? Entonces déjame intentarlo con mi hijo. Además era un hombre de poder, era un hombre que tenía poder de tomar decisiones, de moverse. Cualquier otra persona posiblemente no podía levantarse e irse. Si tú eras granjero, ganadero, tú no puedes dejar tu granja, tú no puedes dejar las cosas, tu familia, como tú dices, a lo mejor en la montaña y el tío estaba tan enfermo que no se llevó a su hijo. Y mira lo que le dice en el 47, al final dice, estaba a punto de morir. Ya al niño no le quedaba mucho, entonces, o niña, o hijo, dice hijo. Entonces él dice, déjame tratarle esto, a punto de morir. no lo arriesgó para que no se muriera en el camino, asumo yo. Pero no envió un criado. Si era un hombre, un oficial, un hombre que tenía posiblemente dinero, facilidades, ¿por qué no envía un criado? ¿Usted cree? Quizás no lo envía Quizás no lo envía. para que Jesús no se niegue a ayudarlo. Ujú, ¿Quién eres tú? Un noble. sí. Considere esto también. Nosotros los seres humanos también necesitamos ver para creer. Necesitamos, es difícil, es muy difícil. Y lo vamos a ver ahora en el próximo versículo. Mira, el 48. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creerías. Entonces ya Jesús obviamente conoce el corazón de este hombre, conoce el corazón de todos nosotros, y él le dice, si no me vieres, porque él pudo haber enviado un criado, pero él tenía que ver. Él tenía que ver para creer. Claro, él estaba desesperado también. Ya lo había intentado todo. Y estaba desesperado. Pero Jesús le dice, wow, si no ves, ¿no crees? Por eso es que entendemos que en Galilea todavía esta gente no habían creído en Jesús como Dios, sino estaban creyendo que él era posiblemente un mago o un profeta así, pero no el Hijo de Dios. Puede haber pensado, déjame ir yo, porque si mando al noble le dicen que no, cuando regresen. No, mira, si en el 48 Jesús le dice, tienes que ver para creer. Ya Jesús, ya la respuesta está ahí. Jesús le está diciendo, porque no ves, no crees. O sea que él está diciendo, tienes que ver para creer y no debe ser así. El 49, mira lo que dice, el oficial del rey le dice, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. El oficial no le está argumentando a Cristo. No le está diciendo, no, que yo creí, que escuché, y dice, no importa lo que tú digas, sí, es que mi hijo, ven. Entonces, eso es otra cosa. Porque si él hubiese creído que era Dios, el Hijo de Dios, él le dice, habla, que él va a estar bien. Pero le dice, no, ven, desciende, ven, míralo. Él estaba pensando que él iba a ver algún tipo de doctor de magia negra o algo. Él no estaba considerando que él se estaba encontrando con el Hijo de Dios, con Dios mismo. Y por eso es que Jesús, primeramente, ¿sabe? La Biblia escoge, el Señor escoge estas historias y salen y nos tienen que decir algo, ¿no? Porque son tantas historias, tantas cosas diferentes, pero esto nos enseña que un hombre que tenía poder, que tenía todo, estaba creyendo en algo, pero no creía que era el Hijo de Dios realmente. Confiaba sin verlo, ¿no? Estaba confiando quizás por lo que escuchó. Igual, dice, la gente de Galilea lo recibieron porque habían escuchado que había hecho cosas, pero no lo habían recibido como el Hijo de Dios, como el Mesías, porque si hubiesen pensado que era si este hombre hubiese pensado que Jesús era el Mesías, él no iba donde Jesús, él oraba, o él enviaba un criado tal vez, el que tengo acá. El versículo 50, el versículo 48 dice, debemos confiar en el Señor aunque no veamos con los ojos físicos. Él le está diciendo a este hombre, voy a ponerlo acá, él está diciendo a este hombre, me tienes que ver para creer. Claro, para nosotros es mucho más fácil creer en estas cosas hoy día porque ya tenemos esto escrito, ya hemos visto esto, pero para estas personas en ese momento para estas personas en ese momento todavía no era creíble lo que estaba sucediendo. Segundo punto, en el versículo 50, Jesús no tenía que ir físicamente para hacer el milagro en su hijo. Es como nosotros en confianza, ¿verdad? Porque nosotros hoy día no vemos a Jesús. Nosotros estamos confiando. Dios le confió. Le creyó cuando le dio verde. Después, sí, le creyó después. Exacto.
Le creyó después, pero antes de verlo, él no había creído todavía. ¿Dónde está? Se me pasó la página aquí. El 48, entonces Jesús le dijo, si no hubiere señales y prodigios no creerás. El 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que muera. El 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Pero hubo un proceso, tuvo que verlo, tuvo que hablarle a Jesús, tuvo que convencerlo. Y eso es lo que el Señor nos está hablando en este momento, que no necesariamente tenemos que ver, y Jesús no tiene que estar físicamente. Hay un proceso de creer, y eso es lo que el Señor nos está exhortando y nos está ayudando a hacer ahí. Continúa el 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Mira, un punto interesante. Antes de la sanidad del hijo del noble, Jesús quería trabajar con la fe del padre de este noble. Y esto es algo muy poderoso cuando un padre de familia, cuando un jefe de familia manifiesta eso. Entonces, antes de Jesús sanar al hijo, antes de Jesús sanar a la madre, hablar con la madre, él tocó el corazón del hombre de la casa, del jefe de la casa, si es la madre hoy día, si no hay un hombre, claro, entonces la mujer. Pero Jesús tocó el corazón del jefe de la familia para que entonces ese jefe de familia manifestara eso que entonces está haciendo. Entonces, hay alguien, líder de la casa, debe tener ese corazón, cambiar ese corazón, confiar en el Señor, y entonces él cambia entonces la trayectoria de su familia porque ya está haciendo algo diferente. En el 50, vete que tu hijo vive, y el hombre creyó. O sea, el hombre creyó primero. Él creyó primero antes de que su esposa, su hijo, y ya este hombre, si tenía siervos, si tenía criados, ahora los siervos iban a creer, los criados, la esposa, la suegra, los hijos. Ahora la casa de este hombre cambió por esto. El padre no tuvo fe ciega. En el versículo 53. Es fácil, o sería fácil creer que en cualquier cosa cuando estamos en necesidad, y eso no sucede mucho, que creemos a ciegas cuando estamos en necesidad. Pero cuando este señor, este noble, escucha a Jesús, él no creyó a ciegas. Él creyó. O sea, aquí hay algo diferente. Y eso es muy importante. El padre creyó cuando Jesús le habló. Muchas veces nuestra fe es activada cuando estamos pasando por alguna situación difícil. Eso también lo menciona en 2 Samuel. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos la palabra de Dios. Tenemos la Biblia. Entonces nosotros no podemos caminar y ir a ver al Jesús físico. Porque alguna gente ha argumentado, pero esta gente en la Biblia vieron a Jesús, caminaron con él, tuvieron fe. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque va a quedar con ustedes el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, esta gente ahí no tenían el Espíritu Santo, no tenían la palabra. O sea que, y no todos podían caminar y ir a mirar a Jesús. No todo el mundo en ese momento tenía la facilidad de ir y encontrarse con el Señor. Por eso Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque yo aquí estoy acá, pero el Espíritu Santo va a estar con todo el que me reciba. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. O sea que nuestra fe hoy día se desarrolla, crece y es alimentada a través de la palabra de Dios, de la lectura de la palabra de Dios. Leer, estudiar la palabra de Dios. Es muy, muy importante. El noble pudo ver, acá lo tengo. El noble pudo ver y hablar con Jesús. Su fe fue basada en eso. Nosotros tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Nuestra fe es basada en eso. El 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó en él con toda su casa. Entonces creyó él y creyó toda su casa. Los que son jefes de familia, padres de familia, madres de familia, cuando esa fe llega a la casa a través del jefe, entonces la casa cambia. Yo no sé si conocen gente tal vez que, bueno, una pareja, ponle. Una pareja que de repente la señora, la esposa, pues tuvo un encuentro con el Señor, comienza a ir a la iglesia, pero el esposo todavía no ha llegado. El esposo todavía no va.
el esposo todavía no ha creído. Todavía esa casa está como en contradictoria, están todavía, pero cuando el esposo entonces comienza a creer, comienza a asistir, a buscar, entonces las cosas cambian. Y un padre de familia puede cambiar la trayectoria de sus hijos, de sus nietos, con solamente una decisión. Es muy, muy importante eso. Entonces imagínense, estamos ahí en eso. El 54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. En Galilea, ¿cuál fue la primera que hizo en Galilea? Bueno, en Canaá cambió el vino, el agua por vino. ¿Qué le parece, don Guillermo? Interesante, algo tan cortito, así que sencillo, que tenga tanta enseñanza. Lo voy a dejar ahí, no voy a continuar al 5. El 5 es el paralítico de Bethesda y Bethesda. Y para no, porque lo que tenemos son como algunos 10 minutos para no entrar y confundirnos en eso, vamos a dejarlo ahí. Así que voy a orar, voy a cerrarlo ahí para que terminemos un poquito más temprano para los que tengan que acomodarse. Gracias a los que se conectaron, gracias a los que lo van a ver luego, que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Y si tienen alguna pregunta, ahí me preguntan, nos hacen la pregunta y juntos podemos ir aprendiendo. Acabamos de leer Juan 4, del 43 al 54, el hijo del noble. Y lo interesante es que debemos recordarles que este noble tomó una acción, tomó un paso, fue, habló con Jesús, miró a Jesús, escuchó a Jesús y le creyó a Jesús. Entonces cuando él se fue a buscar a su hijo, él no dudó, no, y cuando estaba allí al frente de Jesús, él pudo haber pensado mil cosas y decidir mil cosas, pero cuando Jesús le dice, vete. Pero entendemos que él fue sin conocerlo, pero era porque ya había escuchado eso. Sí, pero recuerda que él había escuchado lo que él había hecho de romper las mesas, de hacer esto. Él no había visto algo sobrenatural que le hiciera creer este es el Mesías. No fue hasta que él se encontró con el Señor y escuchó al Señor. Por eso Romanos 17:10 dice la palabra, escuchar la palabra. Eso es lo que trae. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, la palabra de Jesús hizo el cambio. Eso si pueden lo leen con calma ahí, si pueden leen también el capítulo completo, Juan 4 es cortito, les va a hablar de la mujer samaritana y de la sanidad del hijo noble. Padre, te damos gloria y honra, mi Señor amado. Gracias, Padre, por darnos este tiempo, este ratito, una hora de estudio en tu palabra. Tu palabra es maravillosa, es buena, es increíble. Ella ayuda a cambiar, a instruirnos, ayuda a que podamos aprender, que podamos enseñarla. Te damos gracias, papá. Gracias por los hermanos que nos ven, los que estamos acá. Y permite, Señor amado, que podamos continuar meditando en tu palabra y que podamos poner esta palabra en práctica, que podamos poner nuestra fe en Jesús también, como lo hizo este noble, Señor amado, y que podamos creer y que podamos impartirle eso a nuestras familias, a nuestros seres queridos, Señor Jesús. Gracias por tu amor, tu misericordia, y te pido que lo que nos quede del resto de noche podamos descansar bien, Padre, levantarnos temprano para continuar haciendo el trabajo, mi Dios. Gracias, gracias. Te damos gloria y honra. Y te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo, papá. Amén, amén, amén. Saludos, bendiciones, que el Señor me los bendiga grandemente.